Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy ponemos el foco en algo que, aunque a menudo pasa desapercibido, es absolutamente esencial para nuestro día a día, los buques de carga. Sí, son la verdadera columna vertebral del comercio mundial, la verdad. Mueven la inmensa mayoría de las mercancías que viajan por el planeta. Tenemos delante un conjunto de fuentes que nos ofrecen una panorámica, bueno, muy detallada, casi de enciclopedia náutica. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá de la simple descripción, ¿no? Queremos entender qué son realmente estos barcos, porque hay tanta variedad, cómo su tamaño define las reglas del juego y, bueno, qué lecciones nos deja su larguísima historia. Exacto. Se trata de comprender esa maquinaria fundamental que conecta nuestro mundo, porque la escala es sencillamente asombrosa. Muy bien, pues entremos en materia. Para empezar, lo más básico, ¿qué es exactamente un buque de carga o carguero? Parece obvio, pero a ver, pongamos una definición sólida. Pues mira, en esencia es cualquier embarcación mercante cuyo propósito principal es transportar bienes, mercancías, materiales a través del mar. Son, digamos, el corazón del comercio internacional. Y hablamos generalmente de naves construidas en acero soldado, diseñadas para una vida útil bastante larga, de unos 25 a 30 años, más o menos, en condiciones normales de operación. A menudo oímos los términos carga y flete usados casi, bueno, como si fueran lo mismo. Hay matices importantes ahí. Los hay, aunque en la práctica sí, se mezclan mucho. A ver, estrictamente, la carga son los bienes que se transportan, el contenido, ¿no? Y el flete es el servicio de transporte en sí, o el precio que se paga por él. Pero, bueno, más allá de la terminología pura, lo que es crucial es entender que estos barcos operan bajo dos modelos de negocio marítimo muy diferentes. Ah, interesante. ¿Sí? Y eso define cómo se contratan y cómo navegan. Vale, ¿podríamos desglosar esos dos modelos? ¿Cómo funcionan en la práctica? Claro, por un lado tenemos el servicio de línea regular, lo que se conoce como liner. Piensa en los grandes portacontenedores que vemos. Pues eso, anunciando rutas y horarios fijos entre puertos principales. Operan como transportistas comunes. Cualquiera puede reservar espacio para sus contenedores, normalmente los estandarizados de 20 o 40 pies, bajo tarifas y condiciones públicas y, bueno, reguladas internacionalmente. Ofrecen previsibilidad, regularidad. Vale, como una línea de autobús o tren, pero a escala oceánica, claro. Y la alternativa. La alternativa es el servicio tram, que también incluye a muchos buques cisterna, los tankers. Aquí no hay rutas ni horarios fijos. Se basa en contratos privados, ¿sabes? Las llamadas pólizas de fletamiento, entre un cargador que tiene, pues, una gran cantidad de mercancía y un armador que alquila su barco completo para ese viaje específico. Ah, vale. Es el modelo dominante para cargas a granel. Piensa en mineral de hierro, grano, petróleo crudo. O para carga fraccionada, que son piezas individuales como maquinaria pesada, grandes estructuras. El barco va donde el contrato lo requiera. Es un servicio a la carta, digamos. Mucho más flexible, pero claro, menos predecible que el de línea regular. Entendido. Esa diferencia entre regularidad y flexibilidad, pues debe influir enormemente en el tipo de barco que se utiliza, ¿no? Claro, Lo que nos lleva a la diversidad. Imagino que no todos los cargueros son iguales. en absoluto. Aquí es donde vemos una especialización impresionante de verdad, impulsada por la búsqueda constante de eficiencia. El diseño del barco se adapta meticulosamente al tipo de carga que va a transportar. A ver, exploremos esa variedad. Los más visibles quizás sean los portacontenedores, esos gigantes que llevan miles de cajas metálicas apiladas. Correcto, los box ships. Han revolucionado por completo la logística mundial, ¿eh? Desde los años 50 con la contenedorización. Al estandarizar el paquete, por así decirlo, el contenedor, la carga y descarga se automatiza y acelera drásticamente. Y conecta mar, ferrocarril y carretera de forma integrada. Hoy transportan la mayoría de la carga manufacturada. O sea, casi todo lo que no es a granel. Sí, de la carga no a granel, efectivamente. La mayoría de los productos manufacturados del mundo. Y en el otro extremo del espectro tenemos los graneleros, o bulkers. Exacto. Estos barcos son esencialmente, pues, grandes bodegas flotantes diseñadas para transportar cargas homogéneas sin empaquetar. Cereales, carbón, minerales, cemento. Llenan sus bodegas directamente con el producto.
Y hay subtipos interesantes, como los Lakers, que están diseñados específicamente para las dimensiones y condiciones de los grandes lagos de Norteamérica. Luego están los buques cisternas, los tankers. Solemos pensar en petróleo. Y transportan cantidades ingentes de crudo, sí, por supuesto, pero la categoría es mucho más amplia. Incluye quimiqueros diseñados para transportar productos químicos líquidos con medidas de seguridad muy estrictas. Gaseros para gas natural licuado GNL o gas licuado de petróleo GLP, que requieren tecnologías de contención y refrigeración muy sofisticadas. E incluso cisternas para aceites vegetales, melazas o hasta vino a granel. Cada líquido requiere un diseño y manejo específico, claro. Parece que hay un barco para casi cada cosa. ¿Qué otros tipos destacan? Pues tenemos los buques de carga general o breakbulk. Representan el método más tradicional, ¿no? Anterior a la contenedorización masiva. Transportan mercancías diversas que se cargan y estiban individualmente. Maquinaria, bobinas de acero, madera, grandes sacos. Requieren más mano de obra y tiempo en puerto. Y están esos barcos con rampas, los ro-ro. Eso es, los RORO, Roll-On and Roll-Off. Su característica clave son las rampas que permiten que la carga rodada, coches, camiones, maquinaria pesada sobre ruedas, remolques, entre y salga conduciendo. Son muy eficientes para este tipo de mercancía, en contraste con los sistemas LOLO, Lift on Lift Off, que dependen de grúas. Son vitales para la industria automotriz, por ejemplo. También hay barcos que funcionan como frigoríficos gigantes, ¿no? Para la comida. Sí, los buques frigoríficos o reefers. Son esenciales para el comercio global de productos perecederos. Sus bodegas están refrigeradas y permiten controlar la temperatura con precisión para transportar fruta, carne, pescado, productos lácteos. Han hecho posible que disfrutemos de productos frescos de todo el mundo durante todo el año. Increíble. Incluso hay barcos para transportar animales vivos. Miles de ovejas, vacas o cabras en viajes largos. Cuentan con sistemas de ventilación, alimentación y agua para garantizar su bienestar, aunque son operaciones complejas y a veces controvertidas. Y para que todo este sistema funcione, conectando puertos grandes y pequeños, existen los feeders, ¿verdad? Exacto. Los buques de enlace o alimentadores son portacontenedores más pequeños que recogen carga de puertos secundarios o con menos calado y la transportan a los grandes puertos, hubs. Allí transbordan a los gigantescos buques oceánicos, los mother vessels. Son como los capilares del sistema circulatorio del comercio marítimo. Y finalmente, no olvidemos los buques multipropósito, MPV, diseñados para ofrecer flexibilidad y transportar una variedad de cargas, combinando quizás contenedores, carga general y carga pesada en un mismo viaje. Es fascinante ver cómo la necesidad dicta la forma, ¿eh? Cada tipo de barco parece ser una solución optimizada para un problema de transporte muy específico. Totalmente. Lo fascinante aquí es, cómo esta especialización extrema es el resultado de una búsqueda incesante de eficiencia económica y operativa. Adaptar el barco a la carga minimiza el tiempo en puerto, maximiza la capacidad útil, reduce costes y simplifica la logística. La contenedorización es el ejemplo supremo, claro, pero cada diseño especializado representa una optimización para su nicho. Y hablando de optimización y diseño, otro factor absolutamente crucial es el tamaño. El tamaño importa, ¿no? Vaya, si importa. Las dimensiones de un buque, su longitud, eslora, anchura, manga, la profundidad que se sumerge, calado, su altura total y sobre todo su capacidad de carga medida en toneladas de peso muerto o TPM de doblete, no solo determinan cuánto puede llevar, sino por dónde puede navegar. Exactamente. El tamaño está intrínsecamente ligado a la geografía y a las infraestructuras. Los puertos tienen profundidades limitadas. Los canales y estrechos imponen restricciones dimensionales muy estrictas, y esto ha llevado a la creación de categorías de tamaño que son como un lenguaje común en la industria. Empecemos por los más pequeños o versátiles. Se habla de Handysize, Handymax, Supramax. ¿Qué son? Son categorías principalmente de graneleros y a veces petroleros relativamente más pequeños, digamos, hasta unas 60.000 TPM. La ventaja clave es su flexibilidad. Pueden acceder a un número mucho mayor de puertos en todo el mundo que no están preparados para recibir a los gigantes. Son los caballos de batalla de muchas rutas secundarias. Vale. Luego hay tamaños definidos por canales específicos. ¿El Seawaymax, por ejemplo? Correcto. Limitado por las esclusas de la vía marítima del San Lorenzo que conecta los Grandes Lagos con el Atlántico.
Y luego, los archiconocidos Panamax y Neopanamax. Panamax era el tamaño máximo que podía cruzar el Canal de Panamá original. La ampliación del canal en 2016 dio lugar a la categoría Neopanamax, que permite el paso de buques mucho mayores, especialmente portacontenedores y gaseros. Y esto ha redibujado muchas rutas comerciales globales. La autoridad del Canal de Panamá, la ACP, es muy estricta con sus requisitos, ¿eh? Me imagino. Y el otro gran canal artificial, Suez, también tiene su límite, Suezmax. Sí, el Suezmax define el tamaño máximo de buque que puede transitar el canal de Suez a plena carga. Afecta principalmente a petroleros y graneleros. Y está limitado no solo por el calado, sino también por la manga y la altura, por el puente que cruza el canal. ¿Y si un barco es tan grande que no cabe ni por Panamá ni por Suez? ¿Qué pasa entonces? Entonces entra en la categoría Capesize. Estos gigantes, generalmente grandes graneleros o mineraleros de 170.000 TPM o más, no tienen otra opción que circunnavegar los continentes. Tienen que pasar por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica o el Cabo de Hornos en Sudamérica. Sus rutas son más largas, claro, pero las economías de escala pueden compensarlo. Parece que siempre se busca ir a más grande. ¿Hay categorías aún mayores? Las hay. A menudo ligadas a rutas o terminales muy específicas. Están los Chinamax o Valemax, que son gigantescos graneleros, algunos rozando las 400.000 TPM. Una barbaridad. Fueron diseñados por la minera brasileña Vale para transportar mineral de hierro a China, optimizados para las terminales de ambos extremos. También está el Malacamax, definido por la profundidad máxima del estrecho de Malaca, unos 25 metros, que es un cuello de botella crucial para los petroleros más grandes, los VLCC, que van del Golfo Pérsico a Asia Oriental. Has mencionado VLCC. ¿Qué son exactamente? Y supongo que habrá más siglas para los superpetroleros. Sí, aquí entramos en el reino de los superpetroleros. VLCC significa Very Large Crude Carrier. Petrolero muy grande, típicamente entre 200.000 y 320.000 TPM. Y por encima están los ULCC, Ultra Large Crude Carrier, petrolero ultra grande, que superan las 320.000 TPM. Los más grandes jamás construidos llegaron a superar las 550.000 TPM, aunque los ULCC modernos, como los de la clase TI, rondan las 440.000 TPM. Para ponerlo en perspectiva, un VLCC puede transportar unos 2 millones de barriles de petróleo. ¿2 millones? Sí. Eso es más que el consumo diario de países como España o el Reino Unido. Imagínate. Cifras que marean, de verdad. Y has mencionado antes otras categorías específicas como Aframax o Qmax. ¿Qué son? Sí, son interesantes porque muestran otros criterios. Aframax es una categoría de petroleros entre 80.000 y 120.000 TPM, cuyo nombre deriva de un antiguo sistema de tarifas de flete de Shell, el Average Freight Rate Assessment. Es un tamaño muy común y versátil en el mercado petrolero. Y los Qmax son los buques metaneros, los de transporte de GNL, más grandes del mundo, diseñados específicamente para atracar en las enormes terminales de exportación de gas de Qatar. Entonces, si conectamos todo esto, esta carrera por el tamaño, ¿qué nos dice del panorama general? Pues nos habla de una tensión fundamental en el transporte marítimo, la búsqueda implacable de economías de escala frente a las limitaciones físicas y de infraestructura. Construir barcos más grandes reduce el costo por tonelada transportada, eso está claro, pero limita drásticamente los puertos a los que pueden acceder. Y requiere inversiones masivas en dragados, muelles, grúas. La evolución del tamaño de los buques no solo refleja avances en ingeniería naval, sino que también impulsa y es impulsada por grandes proyectos de infraestructura global, como las ampliaciones de los canales de Panamá y Suez, y redefine constantemente las rutas comerciales y la geografía económica mundial. Es una relación fascinante entre ingeniería, geografía y economía, la verdad. Pero estos gigantes modernos tienen raíces muy profundas. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que viajar en el tiempo. Podemos hacer un recorrido rápido por los hitos clave de esta larga historia. Por supuesto, el transporte marítimo de mercancías es casi tan antiguo como la navegación misma. Ya en la Edad del Bronce, fíjate, vemos evidencias como el pecio de Uluburún. Se hundió en el Mediterráneo sobre el 1300 a.C. Era un barco relativamente pequeño de unos 15 metros, pero ya transportaba una carga increíblemente diversa para la época. Lingotes de cobre, estaño, vidrio en bruto, resinas, marfil, ébano, huevos de avestruz, muestra redes comerciales ya muy extendidas.
Impresionante. Y luego vinieron grandes civilizaciones navegantes, como los fenicios, ¿no? Los fenicios fueron maestros del comercio marítimo mediterráneo desde el 1200 a.C., más o menos. Sus gaulos, barcos robustos y anchos con una gran vela cuadrada, eran ideales para transportar mercancías voluminosas. Los romanos heredaron y perfeccionaron esta tradición con sus naves onerarie, que eran esenciales para el transporte masivo de grano desde Egipto y el norte de África para alimentar a Roma, la famosa Anona. ¿Y qué grandes avances marcaron la Edad Media? Hubo saltos importantes. Hubo varias innovaciones cruciales que transformaron la navegación, ¿sí? En el Mediterráneo, la influencia bizantina y árabe fue importante. Se desarrollaron cascos más eficientes. Y sobre todo, se adoptaron dos tecnologías clave. El timón de codaste axial, fijado en el centro de la popa, que posiblemente fue una influencia china llegada a través del mundo árabe, que mejoró enormemente el control direccional respecto a los remos de gobierno laterales, y la vela latina triangular, que permitía navegar mejor contra el viento que la tradicional vela cuadrada. Estas mejoras combinadas abrieron la puerta a viajes más largos y seguros. Y esto fue aprovechado por las potencias marítimas de la época. Venecia, Génova. Exacto. Las repúblicas italianas como Venecia y Génova, y también la Liga Hanseática en el norte de Europa, construyeron flotas comerciales formidables. Vimos evolucionar tipos de barcos como la coca hanseática, robusta y de fondo plano para los mares del norte. Y en el Mediterráneo, la carraca, un barco más grande, ya con varios mástiles combinando velas cuadradas para potencia y latinas para maniobra. Se convirtió en el caballo de batalla del comercio a larga distancia a finales de la Edad Media. Los holandeses, más tarde, en el siglo XVI, introdujeron el filibote o fluid, un diseño muy innovador, especializado en carga a granel, con mucha capacidad y que requería muy poca tripulación. Esto les dio una gran ventaja competitiva. Y luego, claro, la era de los descubrimientos, con España y Portugal al frente. Ahí vemos barcos como la carabela portuguesa, ágil e ideal para la exploración costera africana, y luego la nao o carraca, más grande y robusta, para las largas rutas a la India. España utilizó naos y, sobre todo, el galeón, un diseño muy versátil que combinaba una gran capacidad de carga con potencia de fuego, algo esencial para proteger las flotas de Indias que traían la plata americana, y también para la ruta transpacífica del galeón de Manila. Mientras tanto, en el Índico seguían navegando los daos árabes y persas con sus velas latinas, y en Asia Oriental los juncos chinos, que ya incorporaban avances como los compartimientos estancos siglos antes que en Europa. La era de la vela culminó con barcos impresionantes, ¿verdad? Antes del vapor. Sí, en los siglos XVII a XIX vimos una gran diversificación. Los grandes y bien armados East Indiamen, de las compañías de las Indias Orientales, los veloces clippers, diseñados para transportar cargas valiosas como el té y competir por la rapidez. Y hacia el final, enormes barcos de vela con casco de hierro o acero, las windjammers, que transportaban graneles como grano o nitratos, y compitieron con los primeros vapores gracias a su eficiencia en rutas largas y ventosas. Y entonces llegó la revolución del vapor. Eso cambió todo. Sí, a principios del siglo XIX. Primero con ruedas de palas laterales, que eran poco prácticas en mar abierto, pero rápidamente fueron reemplazadas por la hélice, mucho más eficiente y robusta. El otro gran cambio fue el material del casco. Del hierro inicial, como el pionero Aaron Mumby, de 1822, se pasó al acero. El vapor trajo algo que la vela no podía garantizar: regularidad y fiabilidad. Claro, ya no dependían del viento. Exacto. Esto permitió establecer las primeras líneas regulares, liners, con horarios fijos. También impulsó la especialización. Aparecieron los primeros carboneros, petroleros, buques frigoríficos. El vapor fue un motor clave de la primera gran ola de globalización a finales del siglo XIX y principios del XX. Y la propulsión siguió evolucionando, del vapor al diésel. Sí, a principios del siglo XX apareció el motor diésel marino, más eficiente, con mayor autonomía que las máquinas de vapor. Gradualmente fue reemplazándolas en las nuevas motonales. Y luego, claro, las guerras mundiales tuvieron un impacto tecnológico y logístico enorme. Especialmente la Segunda Guerra Mundial, con los famosos buques Liberty, siempre se habla de ellos.
Absolutamente. Ante las enormes pérdidas causadas por los submarinos alemanes, Estados Unidos lanzó un programa masivo de construcción naval estandarizada. Los Liberty eran barcos de diseño muy simple, soldados en vez de remachados. Se construían con técnicas de prefabricación y montaje rápido en astilleros improvisados. Se construyeron más de 2.700. Eran lentos y básicos, sí, pero se podían producir en masa y fueron vitales para mantener las líneas de suministro aliadas. Le siguieron los buques Victory, un diseño mejorado, más rápido y duradero. Y estos barcos, de alguna manera, sentaron las bases para lo que vendría después, ¿no? Para la modernización. Masiva estandarizada y la logística asociada fue un precursor directo de la siguiente gran revolución, la contenedorización, que empezó a desarrollarse en los años 50 y transformaría el transporte marítimo para siempre, llevándonos a los portacontenedores que dominan hoy muchas rutas. Es impresionante ver cómo cada avance, desde un tipo de vela, un timón mejorado, hasta un nuevo motor o un método de construcción, no solo cambiaba los barcos, sino que reconfiguraba el comercio mundial, las rutas, las economías e incluso el poder geopolítico. Impresionante. Sin duda, la historia del buque de carga es una historia de innovación continua, siempre impulsada por necesidades comerciales, militares, logísticas, y cada paso ha tenido consecuencias globales profundas. Pasemos ahora a la actualidad, porque a pesar de toda esta tecnología, los buques de carga modernos enfrentan desafíos importantes. Uno que quizás sorprenda es la piratería. Sigue siendo un problema real. Sorprende, sí, pero es una realidad persistente en ciertas zonas críticas para la navegación mundial. El Estrecho de Malaca, el Golfo de Guinea, especialmente frente a Nigeria, el Cuerno de África, aunque ha disminuido bastante respecto a su pico hace unos años. E incluso algunas zonas del Caribe y Sudamérica siguen siendo puntos calientes. La necesidad de proteger la carga no es nueva, ¿eh? Como decíamos, los galeones españoles o los East Indiamen iban fuertemente armados. Hoy, la protección implica desde medidas a bordo hasta patrullas navales internacionales. Otro tema candente es el impacto ambiental, sobre todo la contaminación. Eso sí que está en boca de todos. Sí, es un desafío enorme. La gran mayoría de los grandes buques mercantes utilizan como combustible fuelóleo pesado, el HFO o bunker fuel. Es básicamente el residuo del proceso de refinado del petróleo. Es barato y energético, sí, pero muy viscoso y con un alto contenido de azufre y otros contaminantes. Las emisiones de óxidos de azufre, SOx, óxidos de nitrógeno, NOx, y partículas finas tienen un impacto significativo en la calidad del aire, especialmente en zonas costeras y portuarias, y contribuyen a la lluvia ácida. Además, el transporte marítimo es un emisor considerable de CO2, aunque por tonelada milla transportada sea más eficiente que otros modos. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Hay regulaciones serias? Hay una presión regulatoria internacional creciente, sí. La Organización Marítima Internacional, OMI, que es la agencia de la ONU para estos temas, ha impuesto límites cada vez más estrictos al contenido de azufre en el combustible. La normativa OMI 2020 redujo drásticamente el límite global. Esto obliga a los armadores a usar combustibles más limpios y caros, como el diésel marino bajo en azufre, MGO o VLSFO, o a instalar sistemas de limpieza de gases de escape, los scrubbers. ¿Scrubbers? ¿Qué son? Son sistemas que lavan los gases de escape antes de emitirlos para quitarles el azufre. El problema es que generan residuos líquidos que también hay que gestionar. También se promueve la conexión eléctrica en puerto, el cold ironing, para que los barcos apaguen sus motores auxiliares mientras están atracados. Y a más largo plazo, se investigan combustibles alternativos como el GNL, el metanol, el amoníaco o incluso el hidrógeno, y sistemas de propulsión asistida por viento. Suena a una transición compleja y costosa, imagino. Muy compleja, sí. Cambiar a combustibles de bajo azufre puede plantear problemas técnicos como la viscosidad, que afecta a los motores. Los scrubbers son caros de instalar y mantener, y los combustibles alternativos requieren nuevas infraestructuras de suministro y motores adaptados. Además de la contaminación atmosférica, hay otras preocupaciones ambientales: el ruido submarino, el riesgo de vertidos accidentales, la introducción de especies invasoras a través del agua de lastre y el posible impacto de las rutas en la fauna marina, como se ha mencionado con los tiburones ballena. Muchísimos frentes abiertos. Y para ir cerrando, recordemos algunos barcos que han sido noticia recientemente, más allá de los históricos Liberty y Victory, que han puesto de manifiesto algunos de estos problemas. Sin duda, el caso del Ever Given en 2021 fue, un aldabonazo.
Este enorme portacontenedores encalló y bloqueó el canal de Suez durante casi una semana. Causó un atasco monumental y trastornos en las cadenas de suministro globales valorados en miles de millones. Puso de manifiesto de forma muy gráfica nuestra dependencia de estas arterias marítimas y de estos buques gigantes. Totalmente. Y más recientemente, el trágico incidente del MV Dali en Baltimore. Sí, en 2024, la colisión del portacontenedores Dali con el puente Francis Scott Key provocó su derrumbe, con pérdidas humanas y cerrando el acceso a un puerto importante. Son recordatorios de los riesgos inherentes a la operación de estos enormes ingenios flotantes, incluso con la tecnología moderna. Estos incidentes y los retos ambientales subrayan una tensión constante, ¿verdad? Entre economía y seguridad o medio ambiente. Exacto. Es la tensión entre la eficiencia económica, que impulsa a construir barcos cada vez más grandes y a operar con márgenes ajustados usando combustibles baratos, rutas congestionadas, y las crecientes exigencias de seguridad, protección ambiental y resiliencia. Encontrar el equilibrio adecuado es uno de los grandes desafíos del sector marítimo para el siglo XXI. Bueno, hemos recorrido un camino largo hoy, ¿eh? Desde los primeros comerciantes que se aventuraron en el mar hasta los colosos actuales que mueven continentes de mercancías. Hemos explorado su asombrosa diversidad, la importancia crítica de su tamaño y las lecciones de una historia milenaria de innovación. Entonces, ¿con qué idea clave nos quedamos? Yo diría que la idea clave es la centralidad invisible de estos buques. Es que no solemos pensar en ellos, pero son la infraestructura fundamental que hace posible la economía globalizada tal como la conocemos. Casi todo lo que compramos, usamos o consumimos que viene de más allá de nuestras fronteras ha viajado, en algún punto, en la bodega o sobre la cubierta de un buque de carga. Sin ellos, nuestro mundo sería radicalmente diferente. Una dependencia silenciosa pero absoluta. Da que pensar. Y eso me lleva a una reflexión final, quizás, para quien nos escucha. Hemos visto una historia marcada por la búsqueda incesante de eficiencia, más carga, más rápido, más barato. Ahora, esa búsqueda choca cada vez más con las presiones ambientales y la necesidad de sostenibilidad. Si miramos las tendencias históricas de innovación radical que hemos repasado, la vela latina, el timón, el vapor, el diésel, la contenerización y las presiones actuales, ¿cuál podría ser la próxima gran revolución en el diseño o la operación de los buques de carga? ¿Serán los combustibles alternativos como el amoníaco o el hidrógeno? ¿La automatización total? ¿Quizás un regreso sorprendente a formas de propulsión como la vela, pero asistida por tecnología punta? La respuesta, sea cual sea, definirá el futuro del comercio global. Una pregunta apasionante que nos deja pensando, desde luego. La historia de los buques de carga, está claro, sigue escribiéndose. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un mundo tan complejo, tan vital y, en el fondo, tan fascinante.